Pero es complicado, ¿eh? Es complicado porque en realidad, y le digo que es más complicado aún porque más católico que el presidente, en realidad es el vicepresidente. Entonces, está complicado. Entonces, ¿qué nos pasó a las feministas? Nos pasó, por ejemplo, que nuestro presidente, que tiene un hijo reconocido y tiene dos más que no sabemos, nos puso a las feministas en un lugar muy complicado. Porque era, por un lado, era un gobierno al que, claro, que nosotros cuando íbamos a votar era así, bueno, ¿qué hacemos? ¿Le votamos al Partido Colorado o le votamos al obispo? Y dijimos, bueno, el Partido Colorado ya sabemos. Bueno, el obispo puede que haga la reforma agraria, y nos fuimos ahí, detrás del obispo, ¿verdad? Y en realidad tampoco es que había mucha esperanza así de verdad, verdad. O sea, muchas fuimos súper conscientes de lo que estábamos haciendo. No todo el mundo, pero muchas sí. Y muchas de nosotras, sobre todo como feministas, sí. Entonces el panorama está tal cual se planteaba, ¿verdad? O sea, no hay muchos, o en realidad no solamente no hay muchos avances, sino que hay muchos retrocesos que ni siquiera tienen que ver con Lugo, eso hay que decirlo. O sea, no es que él va ahí con su cosa obispal, sobre todo que su autoridad moral de obispo, después del primer hijo, medio que se le complicó, ¿verdad? Entonces, no es que va él por ahí diciendo no, sino que el movimiento que en esta región, cuando decimos fundamentalismo religioso, yo sé que puede significar muchas cosas, pero de donde yo vivo son los grupos vinculados a las iglesias, que no necesariamente son parte de la iglesia, pero que se vinculan ideológicamente con las iglesias para obstruir nuestros derechos. Entonces, cuando los grupos fundamentalistas vienen, esa arremetida es la complicada en temas de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, ni siquiera es el presidente. Así que, si un día preguntan, ya saben que el presidente me parece menos fundamentalista que mucha gente laica, entre comillas, que anda por ahí. Entonces, los derechos sexuales y reproductivos son el campo más complejo de los derechos humanos de las mujeres. Porque es el ámbito donde nosotras salimos a decir queremos autonomía sobre nuestro propio cuerpo. Yo quiero que mi cuerpo sea mío y que el Estado no me lo impida o no me lo regule. Y que el Estado sí me garantice mi libertad. Entonces ahí es que la cosa se vuelve muy complicada. Porque vos podés votar, o sea, como mujer te vamos a dejar que votes. Te podemos dejar que tengas un porcentaje dentro de las listas. Pero sobre el territorio más importante, el que verdaderamente nos define, que es nuestro cuerpo, no, ese sí no te lo voy a dar. Entonces, estamos ahí. Entonces, es súper complicado y ahí hay complicaciones incluso dentro, por un lado, del movimiento feminista, porque hay quienes están de acuerdo, sí, vamos a votar todas, pero aborto, eso no estoy tan segura. Dentro del propio movimiento feminista. Entonces, ahí es que la tenemos también complicada, que en realidad nos dice que como feministas que trabajamos estos temas, lo que tenemos que hacer es seguir conversando y seguir dialogando, y que es a lo primero que yo iba. Y que va mucho más allá de lo generacional. O sea, tenemos que hablar de estos temas, tenemos que sacar lo que pensamos, y no solamente lo que pensamos, sino fundamentalmente lo que sentimos. Porque cuando yo digo estoy de acuerdo o estoy en contra, muchas veces no necesariamente lo hago desde la racionalidad, sino lo hago desde cómo yo he vivido mi ser mujer y qué cosas yo he vivido en mi niñez, en mi juventud, qué cosas me han dicho que yo podía o no podía hacer, que yo hoy no lo puedo reproducir, yo no lo puedo explicar, pero de lo cual yo estoy segura. Entonces, esa batalla también es muy dura y esa batalla también la tenemos que dar. Y fundamentalmente esa batalla la tenemos que dar con nuestras pares. Porque primero tenemos que estar todas juntas de acuerdo en que nuestro cuerpo es nuestro y que tenemos que hacer con nuestro cuerpo lo que queramos y después ir a pedirle al Estado. Bueno, hay que pedirle al Estado siempre, pero tenemos que estar todas de acuerdo, que no es lo mismo. Claro, que no es lo mismo como aquella huelga de sexo que se hizo una vez para parar una guerra, que nos vayamos 10 cada 28 de septiembre con el mismo cartel. Es complicado, o sea, hay que ponerle mucha onda, hay que ponerle mucha pasión, porque en realidad es que nos interpela. Y a veces es más fácil no ser interpelado. Y es al no ser interpelada a lo que no tenemos que renunciar. Es decir, no renunciemos a pensarnos a nosotras mismas en el camino del feminismo. Y no renunciemos a pensarnos a nosotras mismas como movimiento en este camino por la igualdad. Y es muchas veces a ese diálogo al que renunciamos. Todas, no solamente intergeneracionalmente, sino también intrageneracionalmente, también
con mujeres que no se definen feministas, que de repente si yo a veces las entiendo, que yo conozco y ustedes conocerán cada ejemplar, que bueno, que tampoco es que ayuda mucho. Entonces lo que tenemos que hacer es crear espacios, donde veamos que el ser feminista es mucho más allá de lo que la gente cree. ¿Y por qué lo cree la gente? Porque esa es la mala prensa. Y esa mala prensa no es un hacer de la vida, sino son las maneras como el patriarcado se manifiesta para impedir este país de las mujeres, como alguna vez escribió Gioconda Belli. O sea, para evitar este país de las mujeres, es que el patriarcado se junta y nos hace creer que nosotras somos malas entre nosotras, pero porque somos más luego malas. No porque nos hacen creer que somos malas. Y otra cosa que también es que tenemos derecho a ser malas, un poco. Que no se puede ser tan buena en la vida, que es aburrido sobre todo. Que es profundamente aburrido. Entonces, hablemos. Y la última historia, en los 3 minutos que me quedan, que les quiero contar es mi historia. Yo empecé, o sea, no sé si empecé, pero me acuerdo que cuando empecé a creer que era feminista fue en el movimiento estudiantil secundario, cuando yo veía que había una cosa que a mí no me cuadraba. O sea, había una cosa que yo no terminaba de entender y yo no terminaba de digerir. Había una sensación de molestia que yo no podía definir. Había una cosa que a mí el movimiento estudiantil no me estaba diciendo o de lo cual no estábamos hablando en el movimiento estudiantil. Que fue un movimiento maravilloso porque salíamos a las calles, teníamos menos de 18 años y llenábamos las plazas, llenábamos los parques, decíamos, en aquel entonces era boleto estudiantil, necesitamos boleto estudiantil, tenemos derecho a estudiar. Pero después me di cuenta, con el paso del tiempo y ahora cuando miro atrás, pienso que lo que el movimiento estudiantil en aquel entonces no me estaba dando era la posibilidad de pensarme a mí como mujer dentro del movimiento social. Y ahí fue el que me di cuenta que yo era feminista y que soy feminista. Entonces, bueno, ahí fui dando vueltas, buscando dónde parar, dónde caer. Bueno, ahí llegué a las Ramonas y dentro de las Ramonas ahí llegué al tema de los derechos sexuales y reproductivos y dije, esto es lo que a mí me faltaba. O sea, esto era lo que el movimiento social a mí no me estaba dando. O sea, no me estaba dando la posibilidad de pensar en la revolución, como solemos decir, que ni siquiera es nuestro, obviamente, en la calle, en la cama y en la plaza, y en la casa, y en la cocina en mi caso, porque yo cocino ideas, como decía decía un cartel que vi por acá. Entonces, yo que cocino ideas nomás, entonces, en vez de autoflagelarme, porque yo solo cocino ideas y no cocino salvo alguna comida típica, nada bien, entonces ahí me di cuenta que el movimiento estudiantil le estaba faltando feminismo y que a mi feminismo le estaba faltando pensar mi propio cuerpo. Y a pensar mi propio cuerpo me estaban faltando compañeras con las cuales pensar nuestros propios cuerpos y hablar de ello. Y lo otro que finalmente descubrí es que además de pensar nuestros propios cuerpos, teníamos que animarnos a hablar del placer. Teníamos que animarnos a hablar del placer fuera de la culpa, del placer fuera de un contexto en el cual eso está mal, está prohibido, o es sucio, o debe ser monogámico no necesariamente, o debe hacerse dentro del matrimonio, o debe hacerse solamente dentro de la heterosexualidad, o solamente de determinadas prácticas. Entonces ahí fue que descubrí que yo creo que el último, no sé si el último, pero uno de los últimos, digamos la última bandera del patriarcado, que creo que el día que lleguemos ahí estaremos, no sé, dicen que tiene mucho que ver con la utopía y que la utopía corre y que ahí vamos, ¿verdad? Pero creo que el día que podamos masticar, hablar y seguir sintiendo placer, sin culpa, sin dogmatismo, sin racionalidad, sobre todo, ese día creo que le habremos ganado una gran batalla al patriarcado. Y ojalá que todas algún día lleguemos a ganarle esa batalla al patriarcado. Gracias.